Hola, hola a todos y nuevamente bienvenidos a este nuevo video donde vamos a mostrar la configuración de GRE que corresponde a uno de los tópicos del curso Encore de CCNP. Y este laboratorio que está mostrado acá corresponde a una de las actividades de este curso. Así que vamos a ver primero saludarlos a todos y- y darles una cordial bienvenida. Eh, tenemos eh, gente conectada de varios lados, así que aprovecho de saludarlos a todos. Así que bueno, en primer lugar algunas consideraciones interesantes. Este es un laboratorio bastante fácil en realidad. Eh, no quiero decir que sea así tan simple de hacer, pero en general la configuración de GRE son algunos pasos eh, que son bastante pocos. Si revisamos el, la lista de objetivos y el tamaño de la actividad, la verdad que es bastante simple, ¿ya? No quiero que se malentienda. Sin embargo, hay una teoría detrás eh, que es interesante que ustedes la entiendan bien para que hablemos el mismo idioma, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos que tener algunos conocimientos de base, como por ejemplo el tema del direccionamiento IP, el tema del enrutamiento, las rutas estáticas, eh, entender cuando hablamos de multicast, cosas así, porque se supone que este curso ya las personas que están acá es porque ya han pasado por el CCNA y tienen un conocimiento un poco más acabado acerca de los distintos temas, ¿ya? Así que la estructura que vamos a mostrar hoy día es la estructura típica. Este laboratorio, yo creo que ustedes ya lo han visto. De hecho, hay muchos videos dando vuelta en internet donde muestran la misma estructura y la configuración, ¿ya? Pero siempre es bueno ir un poco más allá en la explicación y entender algunas cosas más allá del comando propiamente tal, porque si nosotros aplicamos los comandos que están acá, en efecto nos va a funcionar y todo eso. Pero es interesante que- que entendamos bien qué es lo que está ocurriendo acá en el momento en que uno eh, configura todo esto e ingresa los comandos y todo eso. Ya. Entonces, lo primero que hay que convenir es que eh, para trabajar con GRE, eh, primero, eh, para recordar un poquito, GRE es un protocolo eh, que es propietario de Cisco, primero que todo. Eso es lo primero que hay que entender, ¿ya? Viene del acrónimo de Generic Routing Encapsulation y habla de encapsulación porque la idea es que el tráfico IP se reencapsula en un eh, en este tipo de protocolo, ¿ya? Para poder transportar cosas dentro de él, ¿ya? ¿Por qué se hace esto? Porque eh, generalmente cuando uno configura este tipo de estructuras, ustedes bien saben que, por ejemplo, las redes privadas, ¿ya? Las redes IPs, eh, que son privadas, no son enrutables hacia Internet. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, conectar dos sucursales remotas y no tengo recursos, por ejemplo, para comprar una línea dedicada y que eh, a lo mejor el proveedor eh, me cobra eh, para lo que yo necesito, GRE podría ser una buena opción, ¿ya? Para poder interconectar estas dos sucursales que están acá con el objetivo de
que estas hosts que están acá puedan interconectarse o tener distintos tipos de servicios. Yo, por ejemplo, podría tener un servidor eh, transaccional, por ejemplo, y necesito acceder desde este punto remoto. Lo puedo hacer a través de esta estructura, ¿ya? Acá la nubecita que está en este lado viene a simbolizar la infraestructura pública. Eso significa que yo no tengo control sobre lo que está acá adentro. De hecho, no sé lo que hay acá adentro. Lo que sí sé es que tenemos direccionamiento IP público y por lo tanto lo que vamos a hacer en estricto rigor es utilizar esta estructura pública para crear lo que se conoce como el túnel para interconectar estos dos puntos remotos a través de un enlace punto a punto, ¿ya? Eso es en el fondo lo que se quiere hacer, ¿ya? Pero para eso tenemos que conocer algunas cosas, ¿ya? Primero es que la tecnología que se va a aplicar acá, en primer lugar, tiene que tener o debemos conocer, en este caso, el direccionamiento IP público al cual queremos llegar. Por ejemplo, si estamos en el RA, que está acá arriba, este equipo que tenemos aquí en el borde, nosotros tenemos que conocer cuál es la IP pública que tiene, en este caso, nuestro RB y viceversa. Si yo no tengo o no conozco las direcciones IPs o inclusive estas son dinámicas, el túnel no nos va a funcionar, ¿ya? Porque necesitamos tener y conocer el direccionamiento IP público en este caso, ¿ya? Por lo tanto, podemos señalar que se van a generar enlaces punto a punto entre sitios remotos, ya como bien les había dicho. Acá nosotros podemos tener una gran nube, una gran red. No nos va a interesar lo que hay acá adentro. Lo que a mí me interesa es poder llegar acá a este otro extremo, ¿ya? Por lo tanto, también podemos indicar que esto es independiente de la arquitectura de red que yo tenga acá adentro, ¿ya? Además, podemos, y acá vienen las ventajas de esta tecnología, que podemos encapsular varios tipos de protocolos dentro del túnel, ¿ya? Y lo más importante y relevante que tiene que ver con la capacidad de transportar tráfico broadcast, multicast y únicas por este túnel, ¿ya? Eso en VPNs, por ejemplo, de tipo IPsec no se puede hacer, ¿ya? Por lo tanto, GRE no ideal para generar una estructura con enrutamiento, por ejemplo, ¿ya? Otra cosa que quiero comentarles es que cuando uno levanta túneles en uno de los extremos, no hay ningún mecanismo por sí mismo que nos permita verificar el estado del túnel, ¿ya? Bueno, más adelante, eh, cuando uno entra en una etapa más avanzada, podemos apelar algunos comandos que tiene el propio protocolo, que permite estar comprobando si el túnel está arriba o abajo. Pero en estricto rigor y por defecto, el túnel no se va a comprobar, ¿ya? En el otro lado remoto, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros levantamos un túnel y por alguna razón ese túnel cae en el otro extremo, este túnel de aquí sigue operativo, ¿ya? Aun cuando no tengamos tráfico, ¿ya? Y lo otro que tiene que ver con la parte de seguridad es que esto no nos permite cifrar, ¿ya? No hay ningún mecanismo de cifrado que nos asegure el tráfico que estamos haciendo pasar por esta red pública. Así que ojo con eso, ¿ya? La solución para eso es
implementar GRE y IPsec, ¿ya? IPsec, ¿ya? Que sería como la parte avanzada de configurar este GRE. ¿Bien? Habiendo dicho eso, la verdad que la configuración es bastante simple. No quiero que se malentienda esto en realidad, porque si entendemos lo que estamos viendo acá, como yo se los acabo de mencionar, ingresar los comandos, la verdad que no tiene mucha complicación, ¿ya? Entonces, si nos vamos a el router A en este caso, voy a dejar fijo acá el tema de las instrucciones, ¿ya? Como es típico en este tipo de actividades, es un Packet Tracer Activity que tiene definida una estructura de configuración. Acá tenemos típicamente una tabla de direccionamiento IP donde están identificadas todas las interfaces que van a funcionar en esta estructura, y acá nos están diciendo cuáles son las IPs que vamos a ocupar, ¿ya? Nos plantean un escenario, ¿ya? Donde nos dicen que nosotros somos el administrador de red y que queremos configurar esto para las oficinas remotas, y nos dicen que tenemos que armar un túnel y enrutamiento estático, ¿ya? Se puede hacer con enrutamiento dinámico, con enrutamiento estático no hay problema con eso, ¿ya? El primer paso nos dicen que tenemos que verificar la conectividad en el router, ¿ya? Entonces nos dicen, bueno, hagamos un ping entre RA y RB, ¿ya? Yo para esto pudiese tal vez ver cómo está configurado esto. En primera instancia, revisar el estado de las interfaces. Por ejemplo, tengo una interfaz gigabit 00 con una IP privada y tengo una serial 000 con una IP pública que coincide con la estructura que está mostrada acá, ¿ya? Y en el router B, la misma historia. Revisamos el estado de las interfaces y lo mismo, vemos una IP privada en la gigabit 00 y una IP pública en la serial 000. Bien. También podríamos ver qué otra configuración tiene esto. Aparentemente sin solamente el direccionamiento IP, y además de eso tiene una ruta estática por defecto que indica que todo el tráfico que el router no conoce o que no tiene en su tabla de ruteo lo va a enviar por esta serial, ¿ya? Entonces, lo primero es que vamos a hacer un ping, ¿ya? Entre los routers, ¿ya? Esto es netamente para ir cumpliendo con los objetivos y se nos vaya incrementando acá el contador. Bien, entonces estamos en el RA. Ya hemos hecho el Show IP Interface Brief para determinar la IP de la interfaz serial 000. Aquí estoy en el RA. Ahí está la IP de la serial 000 que corresponde a la 64.103.211.2. Y como ustedes saben, esta es una dirección IP de clase A y además pública, ¿ya? Pública. Entonces, vamos a hacer un ping, ¿ya? Ping hacia el otro extremo, ¿ya? Vamos a hacer un ping entonces hacia el otro extremo que corresponde a la dirección IP. Es netamente para comprobar que la conectividad existe. Ya ustedes ven estos signos de exclamación, significa que se enviaron 5 paquetes, ¿ya? Y cada de estos símbolos significa que el paquete fue y volvió, ¿ya? 5 paquetes, 100% de respuesta. O sea, no tenemos pérdida de tráfico ni que los paquetes no lleguen al otro extremo. Bien, por lo tanto podemos, esto es importante también mencionarlo, que cuando uno hace un ping para probar este enlace, no es necesario hacer el ping
de vuelta porque el tráfico ICMP que se genera acá va y viene, ¿ya? Por lo tanto el tráfico se prueba en ambas direcciones, ¿ya? Entonces, ping RA a RB, use el show IP interface brief como en RA para determinar, ya, esto ya lo hicimos. Y from RB hacemos ping a la serial 000. Entonces yo voy acá y hacemos ping. Voy a volver a mostrar las interfaces. A esa es la interfaz que tenemos que hacerle ping. La vamos a copiar. Y vamos a generar acá un ping. Se supone que es la interfaz. Bien. Ok. El paso 2 dice que tenemos que hacer ping entre estos dos hosts, ¿ya? Claramente esto no debería resultar, ¿ya? Porque si esto lo llevamos a un entorno de producción, el tráfico de direccionamiento IP privado no está permitido. De hecho, las reglas de ruteo que tienen los routers acá en los bordes deniegan el tráfico a redes de tipo privadas, de clase A, B y C respectivamente. Por lo tanto, si yo intento hacer un ping, ¿no?, desde este PC a este PC, lo lógico es que no resulte, ¿ya? Entonces aquí tenemos los PC, ¿ya? Yo voy a abrir aquí la interfaz de comando y voy a hacer un ping a la 192.168.2.2 que corresponde a la IP que tiene el PCB, que está puesta en el otro extremo de la estructura. ¿Bien? Bueno, veamos qué hace esto. Hay un request timeout. O sea, en estricto rigor, aquí nos están preguntando, incluso dice, haciendo los intentos de hacer ping, bueno, ¿cuáles son los resultados de esto? ¿Ya? Podemos comprobar que el tráfico entre estos dos PCs no es posible porque por alguna razón esos paquetes, cuando entra este router, recuerden ustedes que este host, vamos a hacer una explicación un poquito más profunda de esto, ¿ya? Este host tiene una puerta de enlace, primero que todo. Por lo tanto, ya sea si estoy acá o estoy acá, ¿ya? Si yo hago un ping a una red cuya dirección de red no es la misma en la cual está mi computador, mi host, ¿ya? El sistema operativo lo que va a hacer es buscar una puerta de enlace, ¿ya?, para intentar a través de este equipo alcanzar esa red, ¿ya? Eso es lo primero que ocurre. El router A, va a recibir un paquete. Ya voy a hacer nuevamente el ping. Estoy aquí en el PCA, voy a hacer un ping al PCB 192.168.22. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Este host sabe de que este IP no está en su segmento de red, por lo tanto redirecciona la información o el tráfico hacia la puerta de enlace. El router A, recibe ese paquete, revisa, desencapsula toda la información, revisa la IP de destino y se da cuenta que es una dirección que tal vez no tiene en su tabla de ruteo, ¿ya? De hecho, no está en la tabla de ruteo, ¿ya? La 192.168.2.0 no está acá. Sin embargo, el router tiene una ruta por defecto,
¿ya? Por lo tanto, lo más probable es que el tráfico salga por la serial 000 y llegue a algún equipo acá y definitivamente ese equipo, ese paquete lo descarta, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que este host se queda esperando la respuesta y tenemos un request timeout, ¿ya? Tal vez si no tuviésemos la ruta estática acá, sería otro el mensaje o sería algo así como una red de destino inalcanzable, una cosa así, ¿ya? Entonces es importante que estas cositas ustedes las vayan entendiendo bien, sobre todo cuando hay un esquema de trabajo de resolución de problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un túnel que nos permite interconectar estos dos PC, ¿ya? Y para eso vamos a configurar una interfaz especial, primero en RA y después en el router RB, ¿ya? Entonces vamos a ir a RA aquí y vamos a crear la interfaz túnel, y en este caso nos dicen el túnel, le vamos a poner un número. Ustedes pueden elegir todos esos números. La recomendación es que usen el mismo número en ambos lados, ¿ya? Para que después cuando estén revisando entiendan o identifiquen rápidamente, en este caso, la interfaz que tienen que trabajar. Bien, entonces aquí estamos en la interfaz túnel. Si ustedes se dan cuenta, el túnel se levanta, así como cuando uno le entra a una interfaz fast Ethernet, por ejemplo. Tenemos que ponerle una IP y luego el node shutdown y ahí se levanta, pero acá no. Como el túnel funciona así como una especie de loopback, ¿ya? En una interfaz virtual o algo así, ¿ya? Y fíjense que el túnel se levanta, o queda en estado up, ¿bien? Si yo voy y digo do show IP interface brief, por ejemplo, perdón, brief, ¿ah? Voy a ver que mi túnel está up en el estado, pero en el protocolo está down todavía, ¿ya? Ojo con eso. Después nos dice, ok, le vamos a poner una IP, como cualquier interfaz, uno le coloca una IP, en este caso es la 10.10.10.1 con su máscara, como es una /30, dado que son solamente dos IP, ¿ya? Yo le pongo IP address, ahí está. Bien, bien. Ya tenemos la IP puesta al túnel y ahora vienen dos comandos súper importantes, ¿ya? Primero tenemos que indicar, ¿ya? Con el comando tunnel source, ¿ya? Desde dónde se va a generar el tráfico del túnel, ¿ya? En este caso nos dicen, ok, hágalo por la interfaz serial 000, que sería esa de ahí, ¿ya? O sea, el túnel de aquí a acá, estoy armando el túnel desde RA a RB, el origen va a ser esa interfaz, ¿ya? Con una IP pública, recuerden. Entonces, interfaz source serial 000, enter. Y un destination, que es el otro extremo, ¿ya? El otro extremo, por eso que hicimos las pruebas delante para ver si teníamos conectividad de extremo a extremo acá, pasando por la infraestructura pública, en este caso la IP de la serial 000, que está identificada ahí. Entonces le ponemos tunnel destination y cuando terminemos de poner este comando, miren lo que pasa. Se levanta el túnel. Yo vuelvo a hacer el comando show IP interface brief. Voy a ver que el túnel ahora está up en el status y en el protocolo, ¿ya? Entonces, como yo les decía al principio, el túnel todavía no está creado completamente. Sin embargo, el túnel ya está operativo. Falta la otra parte, falta la configuración que está acá. Sin embargo, el túnel, para efectos del router A, el túnel ya está levantado, ¿ya? Bien. Y así de fácil es configurar esto. Adicionalmente nos dicen, mire, vamos a
a trabajar con el tráfico. El tráfico va a ser tráfico IP y vamos a decirle, mire, el modo de trabajo acá va a ser modo IP, ¿ya? Perdón, el modo de GR, ¿ya? Modo IP. Esto por default es así, ¿ya? Si ustedes lo quieren comprobar, Show Interface Tunnel 0, y aquí pueden ver ustedes, ¿ya?, el tipo de o en el modo que está trabajando GR, ¿ya? Pueden ver las IPs también, el tunnel source, el destination, para efectos de resolución de problemas. Pueden ver también los anchos de banda, pueden ver también el tema de la MTU, que es un tema que también es importante mencionar, dado de que cuando tenemos tráfico, la MTU sufre algunos cambios en su tamaño, y por lo tanto habría que entrar a hacer algunos ajustes ahí eh, para que no se produzca fragmentación y cosas de ese estilo. ¿Ya? No lo vamos a hacer ahora, pero para que lo tengan en cuenta. Ya, entonces en el RA ya está listo el túnel, ¿ya? Y ahora me voy al RB y hago exactamente lo mismo. ¿Ven? Voy a RB, revisemos que todo está ok, están nuestras interfaces operativas. Vamos a la configuración global y levantamos el túnel. Si yo pongo túnel 10, por ejemplo, y hago toda la configuración, me va a funcionar igual, ¿ya? Pero como yo les decía al principio, si están creando un túnel, colóquenle las mismas, el mismo número, ¿ya?, para que después lo identifiquen rápidamente y no tengan ahí problemas. ¿Bien? Entonces aquí nos dicen, mire, repita los pasos repita estos mismos pasos, solamente vamos a condicionar las direcciones IP que hemos estado trabajando acá, ¿ya? Entonces, interfaz túnel 0, el túnel se levanta, como ustedes ya saben, le vamos a poner una IP address, en este caso va a ser la 10.10.10.2, 10.10.10.2, con su máscara 30, ¿ya? El tunnel source va a ser la serial 000, y el tunnel destination va a ser la IP de la interfaz serial 000 del router A. Recuerden que es la IP pública del otro extremo la que vamos a configurar. En este caso vamos a revisar. Y sería esa la IP que queremos alcanzar. Ese va a ser nuestro destination. Y ahí se levanta el túnel. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿qué hemos hecho? Hemos configurado la IP de nuestro túnel, en este caso la 10.0.0.1 en RA, la 10.0.0.2 en RB. Entonces aquí generamos un enlace punto a punto, pero en realidad todo el tráfico pasa físicamente por acá. Pero como va encapsulado, como esto va encapsulado dentro de GRE, va todo el tráfico IP, va encapsulado, generamos un enlace virtual de punto a punto. Bien, vamos a hacer algunas comprobaciones para que todo esté de acuerdo a lo que nos piden, ¿ya? Entonces, veamos, tenemos la interfaz túnel 0, la IP, ya, correcto, el destination, en este caso, estoy en el router A. Qué importante no equivocarse, ¿eh? Si uno se equivoca acá, estamos con problemas. Ya, ya, tunnel destination, en este caso 209, 165, 122, 0. Vamos a ver. Siempre es bueno comprobar en el caso de que uno se haya
Ahí equivocado. Ahí está, 209, 105, 122, 2, correcto. Ya, vamos más abajo. Ya, la ruta de default, listo. Vamos al RB y hacemos la misma comprobación. Ya. Show running config, entonces. Ya, tunnel destination. Ya, vamos a intentar hacer un ping 10.10.10.1. Ya. Y vamos a ver entonces ahora el tráfico que está entre estos dos lados. Ya comprobamos de RB a RA y vamos a hacer lo mismo del otro extremo. ¿Ya? Ping, entonces, ping de la 10.10.10.2. Listo. Entonces tenemos conectividad entre estas dos interfaces túnel pasando por esta infraestructura. ¿Ya? Y ahora lo que nos faltaría sería que estos dos hosts se pudiesen comunicar. ¿Ya? Para eso vamos a las instrucciones porque aquí se hace una alusión. Dice configurar una... Bueno, nos están diciendo que hagamos rutas estáticas. ¿Ya? Y dice coloque una ruta estática hasta esta subred. No sé si aquí nos están diciendo cuáles son las rutas estáticas. ¿Ya? Nosotros podríamos haberlo hecho con enrutamiento dinámico, que es para aprovechar las características de GRE, porque GRE transporta multicast. Por ejemplo, si hubiésemos puesto un EIGRP, por ejemplo, hubiésemos visto una adyacencia entre router A y router B, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, esto en realidad el enrutamiento estático no tiene mucha ciencia. En realidad lo que tenemos que definir es a dónde queremos ir con el comando hyperroute. ¿Ya? Y aquí nos están diciendo que tenemos que ir a la red 192.168.2.0, ¿ya? Que corresponde a la red del router B, esa red de ahí, esa red LAN, ¿ya? Con su máscara 255.255.0. Y aquí nos están indicando que usemos la IP del próximo salto. En este caso, la IP del próximo salto va a ser la interfaz túnel del otro extremo. ¿Ya? Le vamos a poner la 10.10.10.2. Eso en el router A. Ahora nos vamos al router B y hacemos exactamente lo mismo. Hyperroute. IP de destino 10 con su máscara 2550 y con la IP del próximo salto, que en este caso es la 10. Si usted le pone la interfaz de salida también funciona, ya para efectos de este laboratorio nos dicen que tenemos que hacerlo así, pero si ustedes quieren usar la interfaz túnel 0 de salida, por ejemplo, igual puede ser, ¿ya? Ahora volvemos a repetir el ping que habíamos hecho delante, que no teníamos respuesta. Ahora sí deberíamos tener respuesta desde el host remoto, ¿ya? De esta forma entonces yo puedo interconectar dos sucursales remotas, ya que están separadas por una infraestructura pública, ¿ya? No tengo posibilidad de contratar un enlace dedicado, por ejemplo, para interconectarlas y tengo que apelar a la infraestructura pública. Levanto mi túnel y conecto mis hosts, mis interfaces, ¿ya? Desventajas de usar esta tecnología, como les había dicho, no hay capacidad de cifrado, ¿ya? No, todo lo que salga de este PC, eh, bueno, por el túnel, pero en realidad está pasando por acá, eh, no va a tener cifrado. Por lo tanto, eso podría ser eventualmente peligroso. Eh, Ustedes saben que hoy día el tema de los hackeos y todo eso está a la orden del día, así que hay que tener cuidado con eso, ¿ya?
yo les sugiero ver IPsec. IPsec, nosotros podemos sobre esta configuración agregarle unos pasos más para trabajar con IPsec y cifrar todo el tráfico que salen por las interfaces y de esa forma proteger la información que vamos sacando hacia la red pública. ¿Bien? Otra desventaja es que GRE es poco escalable porque de pronto a alguien se le ocurrió, no sé, arrendar otra sucursal y vamos a tener que conectarla, a lo mejor, y vamos a tener que configurar lo mismo que hicimos recién. Imagínense si son 10 sucursales. ¿Ya? Entonces ahí la cosa se empieza a complicar, ¿ya? Dado que tenemos una alta carga administrativa de trabajo. ¿Ya? Para dar una solución, en este caso, usando esta misma lógica, existe algo que se llama DianVPN, que es una VPN dinámica multipunto que permite interconectar todas las sucursales que tú quieras usando GRE, obviamente, y un protocolo que se llama NHRP. ¿Ya? Así que tal vez si podemos dejar un espacio para algunas preguntas que ustedes quisieran hacer, tienen ahí en el mismo chat, pueden escribir si ustedes quieren. Vamos a revisar acá los comentarios. ¿Ya? Bueno, por acá preguntan si es mucha la diferencia en beneficios entre una VPN IPsec site to site y un túnel GRE. Bueno, la VPN IPsec site to site te va a permitir cifrar el tráfico, pero no te va a permitir trabajar en multicast. Por lo tanto, si tú quieres armar una estructura con enrutamiento, no lo vas a poder hacer. ¿Ya? Para eso es mejor combinar GRE con IPsec. Si tú es eso lo que necesitas. ¿Ya? Si no necesitas trabajar con enrutamiento y quieres generar solamente VPN site to site usando IPsec, entonces usa VPN IPsec, ¿ya? Sin GRE. No sé si hay más preguntas, más dudas. Como les digo, este laboratorio es bastante simple, ¿ah? No tiene muchas complicaciones más allá de entender finalmente lo que se está haciendo. ¿Ya? Es importante que al margen de tener todo esto que tiene que ver con los comandos, la configuración que uno está haciendo, es ir entendiendo lo que está ocurriendo en los equipos. ¿Ya? Sí, por enrutamiento te refieres a protocolo, exacto, o SPF y GRP. Todo lo que es routing dinámico en VPNs IP Site to Site no te va a funcionar, ¿ya? Porque no permite multicast, no hay cómo encapsularlo. Pero GRE sí tiene esa capacidad, ¿ya? Bueno, yo les agradezco el tiempo que se han dejado para. Yo sé que es día viernes, pero, pero bueno, nunca mala fecha ni mal horario aprender un poquito. Yo les motivo para que se preparen. Estos son tópicos de CCNP. El CCNP se supone que tiene un grado de complejidad mayor que CCNA. Eh, si yo veo, por ejemplo, el contenido y el material de estudio de la guía oficial de CCNP es mucho más de lo que hemos visto aquí. ¿Ya? Aquí faltan, por ejemplo, los temas de los Keep Alive, falta analizar un poco más el encabezado, falta un poco más entender el tema de los payloads, el tema de las MTU, cosas así. ¿Ya? Pero no es mucho más que eso en realidad, tampoco es tan complejo. ¿Ya? Simplemente hay que tener una buena base
al respecto de cómo esto eh, funciona, porque generalmente cuando uno tiene un entendimiento más acabado de la tecnología, es mucho más rápido poder encontrar errores, resolver problemas y por tanto a veces sugerir tal vez alternativas. ¿Ya? Me preguntan si con un equipo Fortinet también se puede armar una VPN GRE. Lo que pasa es que GRE es un protocolo propietario, ¿ya? Y yo creo que ahí vamos a tener problemas. ¿Ya? Exacto, GRE sigue siendo. No, no estoy seguro si GRE hoy día es lo liberaron como pasó con IGRP, ¿ya? No, 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 no. Yo no he escuchado que lo hayan liberado, por lo tanto yo creo que GRE sigue siendo un protocolo propietario de Cisco y lo vamos a encontrar en los equipos Cisco solamente, ¿ya? Tal vez en un Huawei con otro nombre, FRE a lo mejor, o algo así. Bueno, acá ustedes pueden ver que este laboratorio está 100% completo. Se completaron todas las tareas pedidas. ¿Ya? Si yo voy a un check result, acá puedo ver, ¿no es cierto?, que se hicieron todas las configuraciones que pide el ejercicio. ¿Ya? Como les digo, no, no tiene mayor complejidad. La complejidad de esto hoy día está en entender lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Ahí está la complejidad. Los comandos que uno ingresa, la verdad que son siempre los mismos. Cambian las IPs tal vez, pero entender lo que está ocurriendo es lo importante. ¿Ya? Así que bueno, yo por mi parte estoy listo, a no ser que alguien quiera preguntar otra cosa, pero yo creo que ya hasta aquí estaríamos ok con esto. Y los invito cordialmente a nuestras próximas sesiones que vamos a anunciar ahí en nuestra página. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Estudien, certifíquense y van a ver cómo les va a cambiar la vida. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.